Muy buenas tardes a todos. Es un gusto para nosotras presentar a la doctora María Isabel Hernández del CIMAT Unidad Mérida, quien nos va a hablar sobre degeneraciones de superálgebras. Bienvenida, muy amable por participar y ahora sí que la pantalla es toda tuya. Bueno, pues muchísimas Isabel. gracias. Muchas gracias. Voy a comenzar, pues antes que nada, pues agradecerles a ustedes su presencia y la invitación a estar aquí en este seminario. Yo trabajo en un área de la álgebra, que es un poco álgebra no asociativa. Entonces yo sé que en la UAM hacen cosas asociativas, entonces, bueno, pues es para que tomen un poquito de descanso de los temas que tratan en el seminario. Entonces, como les dije, voy a hablar de generaciones en álgebras y en superálgebras y les voy a presentar al final un par de resultados que hemos obtenido con un par de colaboradores. Entonces, bueno, para fijar ideas y notación y esto, pues bueno, nada más déjenme decirles que vamos a trabajar sobre espacios vectoriales de dimensión finita y la característica del campo siempre va a ser distinta de 2. Ok, entonces, bueno, para mí un álgebra es simplemente un espacio vectorial donde tengo definida una operación bilineal. Cuando las álgebras tengan unidad o satisfagan alguna propiedad, pues lo haré explícito, ¿sale? Entonces, bueno, las álgebras con las que tratamos aquí están definidas mediante identidades polinomiales. Entonces, por ejemplo, cuando las álgebras son conmutativas, pues satisfacen esta propiedad, la conmutatividad. Cuando son asociativas, pues esta es la identidad polinomial que satisfacen. Y entonces, cuando tenemos un espacio vectorial con un conjunto de identidades polinomiales, vamos a denotar de esta manera alg de P1 hasta PR al conjunto de todas esas álgebras que satisfacen todas las identidades. Y pues la llamaremos una variedad definida por esas identidades. Ok, entonces por ejemplo, las álgebras de Jordan. Las álgebras de Jordan son álgebras conmutativas que satisfacen esta identidad que es como una asociatividad pero muy débil y nada más entre estos elementos. Entonces, esa se llama identidad de Jordan y es la identidad que las define. Ejemplos de álgebras de Jordan tenemos los siguientes, que son los más conocidos. Si ustedes toman cualquier álgebra asociativa, pueden construir una álgebra de Jordan mediante este producto. Aquí es el producto del álgebra y pues un medio pues es simplemente para que se satisfaga la identidad de Jordan. Entonces, así con esto construimos un álgebra de Jordan. Usualmente se le pone el simbolito más, pues porque aquí estoy sumando. Ahorita vamos a ver otro con simbolito menos. Ok, bueno, otra manera de construir álgebras de Jordan es la siguiente. Si ustedes se toman una forma bilineal, entonces pueden construir otra álgebra en la suma directa del campo con el espacio vectorial. Y la manera de multiplicar está dada de esta forma. O sea, multiplicación por escalares, la aplicación de la forma bilineal en los vectores y esta otra multiplicación. Ok. Esta álgebra que construimos se llama el álgebra spin, asociada a la forma bilineal. Y bueno, cuando la forma bilineal, digamos, es no degenerada, entonces esta álgebra que construimos, esta álgebra de Jordan, es simple. Ok. Bueno, ahora otro ejemplo de álgebras que no son asociativas y son no conmutativas, pues son las álgebras de Lie. Las álgebras de Lie satisfacen, como ya les dije, son no conmutativas, de hecho son antisimétricas, aquí está la identidad, y luego satisfacen que cuando ustedes toman 3 elementos y los suman cíclicamente, entonces eso es 0. Y eso se llama identidad de Jacobi. Ejemplos de álgebras de Lie, pues otra vez vamos a construirlos a partir de una álgebra asociativa. Y aquí es donde les digo que tengo
a diferencia de las álgebras de Jordan, aquí tengo un menos. Y bueno, eso simplemente para definir que el corchete sea antisimétrico. Entonces, debido a la asociatividad, uno puede comprobar que con este corchete se satisface la identidad de Jacobi. Ok. La notación que se usa es poner un A menos a la álgebra que construimos, el mismo espacio vectorial, pero ahora con esta nueva operación. Ok. Aquí tenemos, en el área de álgebras de Lie, tenemos un teorema súper importante que se llama, bueno, debido a estas tres personas, Poincaré, Birkhoff y Witt, que nos dice que toda álgebra de Lie se puede obtener o mediante una álgebra asociativa con este proceso de hacerle el A menos. ¿Vale? O sea, toda álgebra de Lie es isomorfa a un A menos. Aquí yo creo que lo primero que se le está viniendo en la cabeza es preguntarse, bueno, las álgebras de Jordan también, construiste álgebras de Jordan a partir de álgebras asociativas. ¿Será que para las álgebras de Jordan existe un teorema parecido a este? Y la respuesta es no. A ver, me regreso a la lámina de Jordan. Aquí está. Para las álgebras de Jordan hay álgebras que sí se pueden ver como el A más de una álgebra asociativa. Y en ese caso decimos que son especiales. Pero hay álgebras que se sabe que no se pueden ver de esta manera. Y el ejemplo, pues, el ejemplo es las matrices de 3×3 con entradas en los octonios. Esa es una álgebra que no es especial. De hecho, es la única álgebra simple que cumple, que no es especial. Ok, bueno. Ahora, otro ejemplo de álgebra de Lie construido a partir de formas bilineales, pues es tomar los elementos anteadjuntos respecto a esa forma bilineal. Con esta manera de construir álgebras de Lie se pueden encontrar todas las álgebras de Lie clásicas. Las álgebras de Lie clásicas son las álgebras ortogonales, las que provienen en esta construcción de una forma bilineal simétrica, o las simplécticas, que provienen de una álgebra de una forma bilineal antisimétrica. Y bueno, la otra familia de álgebras de Lie clásicas son las matrices de traza cero, pero pues esas no se obtienen de esta manera. Ok, entonces también esta es una fuente muy importante de ejemplos para encontrar álgebras de Lie. Ok. Bueno, ahora volviendo al caso como más general, cuando uno tiene una variedad de álgebras definidas mediante identidades y fijamos una base para el espacio vectorial donde están definidas las álgebras, entonces escribimos el producto, pero si tomamos una álgebra, escribimos el producto en términos, pues una operación bilineal, en términos de los elementos de la base, y estos numeritos que están aquí les llamamos el conjunto de constantes de estructura que definen la álgebra. Entonces, la primera observación que hay que hacer es que si yo tengo dos álgebras que son isomorfas, no tienen por qué tener esas mismas constantes de estructura. ¿Okay? De hecho, no las tienen, no tienen las mismas constantes de estructura. Y otra cosa que es que el conjunto de todas las posibles estructuras de álgebra que puedo definir en ese espacio vectorial se identifica de manera 1 a 1 con el conjunto de puntos, déjenme pensarlo así, como con el conjunto de constantes de estructura que acabamos de construir. ¿Okay? Pero fíjense que esto está dependiendo, en este momento está dependiendo de la base que tomamos. ¿Sí? Ahorita vamos a ver qué pasa si le cambio esa base. Bueno, si resulta que las álgebras con las que estamos trabajando satisfacen las identidades polinomiales, estas que están aquí desde F1 hasta FR, pues entonces todas las álgebras que satisfacen esas identidades van a ser una subvariedad afín, van a ser ceros de polinomios. Y la notación para ello pues es esta. Entonces, por ejemplo, si tenemos que A es una álgebra asociativa, las constantes de estructura, o sea, la identidad de asociatividad, las constantes se traduce en esto con las constantes de estructura. ¿Sale? Si el álgebra tiene
unidad y suponemos que el primer elemento de la base que estamos tomando es la unidad, entonces las constantes de estructura satisfarán estos polinomios. ¿Okay? Y bueno, pues así se definen las variedades. Por ejemplo, aquí ya viene un poquito algo más complicado. La variedad de álgebras de Jordan pues se describe de la siguiente manera. Esta identidad de aquí pues es la conmutatividad, simplemente la conmutatividad, y la identidad de Jordan, que era la de a cuadrada por b por a igual a cuadrada b por a, en constantes de estructura se traduce en esta identidad polinomial bastante grande y un poco complicada, pero bueno, está escrita así. Solo proviene de esa identidad de Jordan. Ok, para el caso de las álgebras de Lie, la variedad de álgebras de Lie está descrita por estas dos identidades en las constantes de estructura. Aquí está la antisimetría. Y la identidad de Jacobi, pues está escrita en constantes de esta manera. ¿Ok? Ok. Bueno, hace un momento les comenté que habíamos descrito las constantes de estructura. ¿Dónde está? Describimos las constantes de estructura asociadas a un álgebra de Lie, pero fijando una base. Entonces, la pregunta ahora es, ¿qué pasa si cambio la base? ¿Qué pasa con esas constantes de estructura? Entonces, va a pasar lo siguiente. Aquí. Ok. Si entonces cambio la base, entonces va a pasar lo siguiente. Supongan que toman ahora otra base, F1 hasta Fn, y fíjense a ver, primero toman un álgebra A, cuyas constantes de estructura son las xy respecto a la base E1 hasta En. Ahora, toman otra base, F1 hasta Fn, y esa misma álgebra, las constantes de estructura respecto a esa nueva base, las escribimos como y. ¿Ok? Entonces, pues puedo escribir esas constantes nuevas, y, en términos de las constantes de la base, de la base original EI. Y lo que voy a obtener al final es que voy a obtener con la matriz de cambio de base. A ver, permítanme, esto está más fácil si lo explico así. Al final, lo que voy a obtener es una acción del grupo general lineal, que es el grupo que cambia las bases en el conjunto de álgebras que satisfacen ciertas identidades, y esa acción, pues, solamente la denoto así, pero pues es la acción de cambio de bases, cambiar una base. Entonces, ¿qué pasa con esa acción? Las g-órbitas de esa acción se corresponden con las clases de isomorfía en esta variedad. O sea, dos álgebras van a ser isomorfas si pertenecen a la misma órbita. ¿Ok? Y pues eso es natural, ¿no? Porque si dos álgebras las expreso en bases distintas, pues es porque son isomorfas, y son lo mismo, son isomorfas. Luego, el estabilizador de las órbitas se corresponde con el grupo de automorfismos de las álgebras. ¿Ok? Bueno, entonces ahora, cuando uno tiene esta acción de cambio de base en esta variedad, pues hay un par de problemas interesantes que son muy naturales, que son los siguientes. Pues el primero es, si ya tengo esta acción, pues quiero encontrar cómo son las órbitas de esa acción, ¿no? Luego, como estoy definiendo las álgebras por medio de identidades polinomiales y tengo una variedad algebraica, entonces tiene sentido pensar en cómo es la cerradura de la topología Zariski de esas órbitas. ¿Sí? Y finalmente, pues también es interesante encontrar o saber cuántas componentes irreducibles tiene esta variedad. De hecho, uno podría estudiar muchas más cosas, ¿no? Podría estudiar la estructura que tiene esta variedad. También podría hacerlo. Entonces, bueno, déjenme ponerles unos ejemplos de algunos trabajos que se conocen
sobre este problema. Entonces, el primero es sobre las álgebras de Jordan, la variedad de álgebras de Jordan en dimensiones bajas. Entonces, se conoce que para álgebras de Jordan de dimensión 1, pues solo existen dos álgebras de Jordan, la trivial la trivial que está aquí y la que no es trivial. En dimensión 2 ya hay cosas mucho más interesantes. Bueno, aunque son poquitas, pero ya son interesantes. Existen, pues, estas son sobre los reales, sobre los reales existen, pues, cada una de estas me da una órbita de esa acción. Aquí lo relevante es que esta álgebra que denoté como G4 es una álgebra que es no asociativa. Todas las demás son asociativas. ¿Okay? Y bueno, si resulta que trabajamos ahora sobre un campo algebraicamente cerrado, esta álgebra que tengo aquí con G1' es isomorfa a esta otra. Eso es en dimensión 2. En dimensión 3 ya hay hay 21 clases de o órbitas en esa acción o 21 clases de isomorfía sobre un campo algebraicamente cerrado. Siguen siendo finitas, ¿ok? Esto hay que notarlo. Las álgebras de Jordan de dimensión baja hasta dimensión 3 son finitas, no hay familias, son finitas. Para el caso de las álgebras de Lie, tenemos lo siguiente. En dimensión 1, pues como tengo antisimetría, la única álgebra que pueda haber, pues es el álgebra trivial. Ahí no hay nada que hacer. Cuando tengo dimensión 2, ahí vamos a tener dos álgebras, que es la que tiene corchete trivial y la que tiene corchete no trivial. Ahora, en dimensión 3 ya pasa algo más interesante. Aquí sí tenemos familias, a diferencia de las de Jordan. Aquí en dimensión 3 ya hay familias de álgebras de Lie y están descritas de esta manera. Estas que están en la tablita todas son reales, pero si trabajamos sobre los números complejos, esta álgebra de CU2 es isomorfa a SL2. Estas son las de traza cero. Esta que está acá, H, se llama álgebra de Heisenberg, las matrices triangulares superiores, las matrices, ¿Y qué más? ¿Otra conocida? Pues creo que no. Ok, entonces, pues estos son ejemplos de geórbitas en dimensiones bajas en álgebras de Jordan y de Lie. Ok, bueno, ahora el próximo paso es si ya tengo las órbitas, ya tengo una descripción, ¿cómo encuentro su cerradura y cómo encuentro las componentes irreducibles de la variedad? Entonces, bueno, para esto usamos este teorema que dice lo siguiente. Si ustedes tienen una variedad afín y un grupo algebraico conexo que actúa sobre la variedad, entonces la frontera de la cerradura de las órbitas es la unión de órbitas de dimensión menor a la órbita de X. Luego, las componentes irreducibles de la variedad van a ser estables bajo la acción de G. Y esto también es muy importante, las componentes irreducibles de esta variedad solo van a ser la cerradura de un solo elemento, de un solo punto, o la cerradura de la unión, la cerradura de la unión de una infinidad de órbitas. Solo hay de esas dos sopas, o es la cerradura de una órbita o la cerradura de la unión de una cantidad infinita. Entonces, bueno, usamos este teorema para poder describir la cerradura. Ok. Bueno, ahora vamos a decir que una álgebra es rígida cuando su órbita es un conjunto abierto. ¿Ok? Recuerden que aquí estamos trabajando con la topología de Zariski, ¿ok? Porque estoy en una variedad afín. Entonces, la topología de Zariski. Una álgebra rígida. Ya no voy a denotar las álgebras por medio de sus constantes de estructura, los voy a denotar solamente por una letra para hacer más ligera la notación. Entonces, bueno, tenemos un teorema existe un teorema que dice que si tienes una álgebra rígida, entonces su cerradura te da una componente irreducible de la variedad. Entonces, las álgebras rígidas son muy importantes, pues por
porque te dan componentes irreducibles, ¿no? Para álgebras de Lie y de Jordan, y seguramente en más categorías, pero yo solo puedo hablar ahorita de estas, se tiene que si el segundo grupo de cohomología de un álgebra es 0, entonces esa álgebra es rígida. ¿Ok? En particular, las álgebras semisimples cumplen esta condición. Entonces, toda álgebra semisimple, en particular una álgebra simple, es rígida. ¿Okay? Entonces, para Lie, el caso Lie, el álgebra simple que tenemos en dimensión 3, las matrices de traza 0 en dimensión 3 son la única álgebra de Lie simple. Entonces, esta algebrita es rígida. Un poco más adelante vuelvo a eso. Ok, entonces ya tenemos álgebras rígidas. Ahora, vamos a definir esto de generar álgebras con miras de construir la cerradura de las órbitas. Entonces, bueno, si ustedes tienen dos álgebras, vamos a decir que lambda se degenera a mu, y lo escribimos con ese símbolo lambda flechita mu. Si mu está en la cerradura de la órbita de lambda. ¿Sabe? Entonces, esa es nuestra definición. Y bueno, esta relación de degeneración, uno puede ver que es transitiva. ¿Sabe? Ok. Ahora, necesito definir una maquinaria para poder encontrar degeneraciones. Y vuelvo a lo mismo. Aquí solo estoy poniendo Jordan y Lie, pero se puede hacer en otras categorías. Entonces, este lema es muy importante porque nos permite encontrar degeneraciones de álgebras. Y nos dice lo siguiente. Si ustedes tienen, bueno, la verdad lo puedo leer de la siguiente manera. Si tú puedes construir un cambio de base, una matriz G de T, que es invertible para cada T, y entonces, cuando le cambies la base a tu álgebra lambda con esta matriz que depende de un parámetro, si cuando T es distinto de 0, tú tienes una álgebra bien definida, o sea, cuando T es distinto de 0, G de T es invertible. Cuando T es 0, G ya no es invertible. ¿Okay? Entonces, cuando T es distinto de 0, te vas a mover por puros elementos isomorfos a la álgebra lambda. Pero cuando T es igual a 0, vas a brincar a otra álgebra que ya no va a ser isomorfa. Ya va a ser una degenerada de esa lambda. Así se puede leer este lema, o se puede entender. Ok. Entonces, por ejemplo, toda álgebra se degenera al álgebra con producto trivial. Y esto es poniendo el cambio de base como T a la menos 1 por la matriz identidad. Entonces está claro que cuando T es distinto de 0, esto es un cambio de, pues esto es invertible. Cuando T es igual a 0 ni siquiera está definida, pero cuando T es igual a 0, caigo en el álgebra con corchete trivial. Entonces toda álgebra se degenera a un álgebra trivial. Ok. Ahora, ¿cómo puedo saber que un álgebra no se degenera a otra? Pues para eso definimos invariantes en las órbitas. Y cuando no se cumplen esos invariantes es que una no se puede generar en la otra. Por ejemplo, aquí tenemos, si lambda y mu son álgebras, recuerden, B representa, aquí estoy suponiendo otra vez Lie y Jordan. Entonces voy a tener que lambda si lambda se degenera a mu, entonces tiene que pasar lo siguiente. Tiene que pasar que la dimensión del grupo de los automorfismos de lambda es menor que la dimensión del grupo de los automorfismos de mu. Los centros, también uno tiene que ser más chico que el otro. Y aquí lambda la n quiere decir, pues, hacer potencias del producto de lambda. Y bueno, eso también, si lambda satisface, IP significa identidad polinomial. Si satisface alguna identidad polinomial, entonces su degenerada también debe satisfacer esa identidad. ¿Sí? Entonces, con esto
pues podemos encontrar o podemos descartar degeneraciones. Para eso nos sirve. Para el caso de Lie, noten una cosa. Lo que está diciendo es lo siguiente. El corchete de las álgebras de Lie es antisimétrico. Entonces, cuando una álgebra se degenera a otra, es porque la degenerada tiene más corchetes triviales. Esto es lo que nos está diciendo lo del centro. ¿Sí? Para álgebras de Lie, el centro es el subconjunto que conmuta o que hace o que es trivial con todos los elementos del álgebra. Entonces, en ese sentido, es que el álgebra degenerada tiene más corchetes o más producto cero que el álgebra lambda. ¿Sale? Ok. Aquí otra vez ejemplos. Volvemos al mismo ejemplo de las álgebras de Jordan en dimensión 2. Teníamos esta tablita, aquí ya le quité sobre los reales, ya nomás dejé los campos algebraicamente cerrado. Entonces, ese es el diagrama de las degeneraciones, ¿sale? Esta álgebra que yo les había dicho aquí, que es la que puse en rojo, es porque no era asociativa. Fíjense lo que les dije hace un rato. Si una álgebra lambda satisface una identidad polinomial, entonces su degenerada debe satisfacer la identidad polinomial. Entonces, todas las demás son asociativas, por eso solo se pueden ir asociativa. Esta es la única no asociativa, entonces, pues, pobre, está solita, ¿no? Pero pues esta de acá abajo es la 0, siempre se puede generar a la 0. Entonces, este es el diagrama de degeneraciones de álgebras de Jordan de dimensión 2. Ok, las componentes irreducibles en este caso son dos. Es todo este pedazo y, por otra parte, este cachito que está acá. Okay, tiene dos componentes. Bueno, ahora, para el caso de Lie, en dimensión... perdón, aquí estaba con los reales, fíjense, perdón. Aquí en el caso de los reales, pues hay una componente irreducible más, es este pedacito. En el caso de Lie, para los complejos se tiene lo siguiente. Aquí yo les dije que había familias, aquí tenemos familias de álgebras de Lie. Entonces, la cerradura, esta álgebra yo les dije que era rígida y este es su componente irreducible. ¿Okay? Esta álgebra de Lie, la variedad de álgebras de Lie de dimensión 2 solo tiene dos componentes irreducibles. Esta de CL2 y la que contiene todas las álgebras solubles. Entonces, bueno, ese es otro ejemplo también muy concreto. Ok, entonces, bueno, ahora, ¿qué pasa en la categoría súper? A nosotros nos interesa estudiar este ejemplo o el análogo a este problema, pero en la categoría súper, lo cual quiere decir que es Z2 graduado. Entonces, rápidamente, para fijar notación, déjenme definirles las cosas nuevamente. Entonces, bueno, simplemente un superespacio vectorial es un espacio Z2 graduado. Y bueno, pues viene con una funcioncita que es el grado, donde se etiqueta a los elementos que están en B0 con la etiqueta 0 y a los elementos en B1 con la etiqueta 1. Y pues les llamamos homogéneos a los que están en B0, unión a los de B1. O sea, mi superespacio vectorial está escrito en suma directa de 2. Los homogéneos son los de los ejes. ¿Sale? Bueno, sin el 0. El 0 no es homogéneo. Ok. Son los homogéneos, perdón. Y bueno, la dimensión de un superespacio vectorial pues tiene dos partes, la dimensión de la parte par y la dimensión de la parte impar. Notación nada más. Y bueno, una superálgebra entonces va a ser pues una estructura de álgebra en un superespacio vectorial, solo que tiene que satisfacer una condición. El producto de AI con AJ debe estar contenido en AI más J. ¿Sale? Esa es la condición que define a las superálgebras. Okay. Noten que la parte 0 es una subálgebra y la parte 1 es un módulo. Es una 0 módulo. ¿Sale? Ok.
Ejemplos de superálgebras, pues, primero ejemplos de superespacios vectoriales. Si tienen un superespacio vectorial, entonces todas sus transformaciones lineales entre ese superespacio las voy a poder escribir de la siguiente manera. Primero me voy a fijar en las transformaciones lineales que son de esta manera. O sea, las que llevan la parte 0 en la parte 0 y la parte 1 en la parte 1. Y las meto en esta cajita. Luego, me fijo en las transformaciones lineales que mandan la parte 0 en la parte 1 y la parte 1 en la parte 0 y las meto en esta otra. Entonces, pueden describir cualquier transformación lineal como una suma directa de una de aquí con una de acá. O sea, por eso está escrito así en matrices, ¿no? Para que se vea más claro. Entonces, bueno, este es el primer ejemplo de superálgebra que tenemos aquí, y pues es simplemente con la composición de funciones. ¿Okay? Bueno, cuando tengo dos superálgebras, los morfismos entre ellas, pues además de ser morfismos de álgebras, deben preservar la notación, preservar la graduación. Es decir, que lleven la parte par en la parte par y la parte impar en la parte impar. Eso es muy importante, ¿sale? Bueno, entonces que sean morfismos y preserven la graduación. Ok. Bueno, ahora, cuando uno tiene una superálgebra, bueno, este es un ejemplo, este ejemplo es otro ejemplo de superálgebra que es el álgebra de Grassmann, y pues simplemente es el producto exterior de un espacio vectorial de dimensión infinita. Cuando tengo esta álgebra, fíjense que los elementos que tienen longitud par y los elementos que tienen longitud impar se comportan de esta manera. O sea, pues hay un cambio de signo cuando invertimos el orden del producto, y el cambio de signo está dado de esta manera. Esta barrita es la longitud del elemento, en el sentido de que si es par o es impar. Y pues bueno, se cumple esa relación. Entonces, cuando tenemos una álgebra definida por identidades, para definir su correspondiente álgebra, superálgebra en esa categoría, hacemos lo siguiente. Nos tomamos una superálgebra y definimos su envolvente de Grassmann de esta manera. ¿Ok? Como el producto tensorial de A0 con G0, G0 eran los elementos pares, y A1 con G1. Y aquí, entonces, resulta que debido a esta propiedad de la multiplicación, pues se satisface esta condición en este producto tensorial. O sea, hay un cambio de signo. Fíjense que hay un cambio de signo. Ok. Entonces, bueno, vamos a decir que vamos a suponer que M es una clase de álgebras definido por un conjunto de identidades polinomiales. Antes le estaba denotando como con B. Y entonces, una superálgebra va a estar en esa clase si resulta que su envolvente de Grassmann, considerada como álgebra, está aquí. Okay. Entonces, con esta receta, lo que puedo hacer es, a partir de mis identidades polinomiales, o sea, puedo definir superálgebras que satisfagan esas identidades. A ver, por ejemplo, las superálgebras de Jordan. Recuerden que las álgebras de Jordan, sin graduar, eran álgebras que satisfacían esta condición, esta asociatividad débil. Esa condición es equivalente a esta otra identidad que está descrita en términos de 4 elementos, pero es una identidad lineal. ¿Okay? Si yo uso esa receta de la álgebra del envolvente de Grassmann, obtengo que las superálgebras de Jordan van a ser superálgebras que satisfacen la superconmutatividad, que es que cuando le volteo el signo a los elementos, pues me sale un -1 al grado de los elementos, y esta identidad de Jordan, que es linealizada, se convierte en esta identidad graduada.
¿sale? Y así defino las superálgebras de Jordan. Lo mismo pasa con las superálgebras de Lie. La identidad para las superálgebras de Lie es superantisimetría más superidentidad de Jacobi, ¿sale? Toda identidad polinomial se puede superizar. Entonces, esta es la identidad de la superidentidad de Jacobi. Ok, entonces bueno, esas son las álgebras con las que trabajamos. Ok, ahora voy a hacer lo mismo que hice con el caso no graduado para definir variedades de álgebras, pero déjenme hacerlo simplemente para la variedad de álgebras del Lie. Es lo mismo para las demás. Entonces, otra vez, supongan que tienen un superespacio vectorial y ahí tienen definido un producto de Lie, un corchete de Lie. Y fijen una base, pero la condición aquí es que las primeras m elementos son base de B0 y el resto son base de B1. ¿Okay? Entonces, cuando tengo una estructura de álgebra de Lie definida en ese superespacio, lo puedo identificar con sus constantes de estructura, que están aquí escritas, y entonces, pues bueno, obtengo también esta identificación, ¿no? A partir de la base fija. Ok. En este caso vamos a anotar por LSMN a la variedad de superálgebras de Lie de dimensión Mn. Aquí importante, estamos trabajando sobre eso, sobre los complejos. Ok, pues bueno, tengo la misma acción de cambio de base en las superálgebras, pero como les dije hace un rato, los morfismos entre superálgebras deben preservar graduación. Entonces, el grupo que actúa aquí cambiando la base es el grupo que está partidito en dos, que me preserva la graduación. ¿Sabe? Entonces, entonces, este grupo actúa en las superálgebras de Lie, cambio de base, y bueno, pues cabe hacerse la misma pregunta. ¿Cómo son las órbitas de esa acción? ¿Cómo es la cerradura? ¿Y cuáles son las componentes irreducibles de esa variedad? Aquí, cuando nosotros nos interesamos en este problema, pues empezamos, cuando vimos este problema, habíamos encontrado un trabajo de un chico, de una tesis doctoral de un chico que trabajaba la variedad de álgebras asociativas de dimensión 2, dimensión 2,2. Pero no habíamos encontrado nada sobre superálgebras de Lie, ni de Jordan, ni nada sobre la variedad. Entonces decidimos hacer algo chiquitito para tratar de jugar y entender las cosas. Pero bueno, aunque sea muy chiquito, no es tan trivial. Entonces, los primeros pasos que dimos fueron estudiar la variedad de superálgebras de dimensión 2,2 y luego nos fijamos solo en las superálgebras nilpotentes y aquí de dimensión total menor o igual que 5 y resultó lo siguiente. Resulta las degeneraciones en superálgebras se definen de la misma manera. ¿Sale? Tenemos que dos superálgebras, que G se degenera H, si H pertenece a la órbita, a la cerradura de la órbita de G. El lema que les dije que me servía para encontrar degeneraciones en el caso no graduado, también se satisface en el caso de superálgebras. Solo que aquí vuelvo a insistir, el grupo con el que actuamos tiene que estar partido en dos. ¿Sale? Entonces, con este grupo, con estos cambios de base, es que encontramos las degeneraciones. Ok. Misma cosa, toda superálgebra se degenera a la trivial, se prueba igualito. Y aquí, pues nos dimos cuenta que si dos superálgebras, una se degenera en la otra, pues necesariamente la parte par de G se tiene que degenerar a la parte par de la H. También encontramos esta otra herramienta, digamos, para encontrar degeneraciones, que es la siguiente. Si tú te tomas una álgebra de Lie, una superálgebra de Lie,
la abelianización de la G, perdón, pues lo que haces es aplicarle el funtor de abelianización. Entonces, pues como el corchete es antisimétrico, pues para que sea abeliana tienes que ponerle aquí 0, si no, no es abeliana. Y luego el funtor de olvido, pues es olvidarte que tienes una superálgebra y eso es equivalente a ponerle ceros en estas constantes de estructura. Entonces encontramos que si G se degenera a H, entonces sus respectivas, estos funtores pues se comportan bien, el funtor de abelianización y el de olvido, y también pues te da otra herramienta para encontrar degeneraciones. ¿Qué más? Se tienen los mismos invariantes que les mostré hace un momento exacto. Y por ejemplo que si tienes que el producto impar en la superálgebra es 0, pues también el producto impar en la álgebra degenerada tiene que ser 0, por ejemplo. Entonces hay varios invariantes para superálgebras también. Este otro es respecto a las superálgebras rígidas. Aquí vamos a tener que una álgebra va a ser rígida si solamente, o sea, basta con que la parte par de su segundo grupo de cohomología sea 0 para que la álgebra sea rígida. Ajá, y misma cosa, toda superálgebra rígida determina una componente irreducible en la variedad. Ok, entonces bueno, para el caso que les digo que estudiamos que parecía de juguete, que resultó no ser tan de juguete, encontramos 3 superálgebras rígidas en esta variedad, están escritas aquí. Lo importante de esto es que la primera es nilpotente. Y bueno, eso es importante porque hay una conjetura que dice que no existen álgebras de Lie rígidas, eso sin graduar, que no existen álgebras de Lie rígidas, ¿ok? Pero pues nosotros encontramos que siempre podemos dar en cualquier dimensión, bueno, en dimensión 1n, siempre podemos dar una álgebra nilpotente rígida. Entonces, esa conjetura no se cumple para el caso Z2 graduado. Ok, finalmente este es otro ejemplo de variedad, bueno, otro ejemplo del mismo problema, pero en las superálgebras de Jordan, de dimensión total 3. Aquí hay una cantidad finita de superálgebras de Jordan de dimensión 1,2. Este es el diagrama de sus degeneraciones, no importa quiénes sean estas cosas. Lo puse aquí para hacerles para comentarles que lo que les dije hace un rato, que si tengo una álgebra que satisface una identidad polinomial, entonces su degenerada también la debe satisfacer. Entonces aquí las azules, todas son asociativas, entonces se degeneran entre ellas. Las otras son no asociativas, ¿sí? Y en este caso, como tengo un número finito de superálgebras, la cabecita de los diagramas me genera una componente irreducible. Entonces, en este caso, para esta variedad, hay 7 componentes irreducibles de la variedad. Lo mismo en dimensión 2,1. Otra vez, las álgebras azules, lo azul representa asociatividad, entonces solo pueden degenerarse entre ellas. Y casualmente también existe la misma cantidad de componentes irreducibles en esta variedad. Y bueno, pues como les dije, hay otro problema que tratar que por el momento no lo hemos abordado, que es ver qué estructura tienen estas variedades aquí, ¿no? Las Jordan, lo que sea, qué estructura tienen. No lo hemos hecho, pero bueno, es otra cosa que se puede estudiar. Bueno, pues con esto termino y pues no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, pues primero agradecerte, te fuiste súper rápido, mujer. Perdón. Bueno, no, muy bien, agradecerte de veras y yo creo que lo primero sería darle un aplauso. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, pues, ¿preguntas? Una pregunta, yo tengo una pregunta. Sí. Cuando pones las gráficas de degeneración,
según entendí, las componentes irreducibles las cuentas por el número, digamos, de nodos de origen o algo así. Las cuento así. Aquí, en el nodo de acá, no entra nada. Entonces, cuando son finitas, que no entre nada es equivalente a que sea rígida. Entonces, la cerradura de esta órbita va a ser una componente irreducible. Entonces, en la componente irreducible descrita por esta están todas a las que se degenera. Todo donde hay flecha pertenece a la componente irreducible. Entonces, aquí hay 7. Está 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ajá, y lo mismo en las gráficas de las álgebras que habías puesto Sí, más al principio. sí, lo mismo en las otras. Ajá. Cuando son finitas. Cuando son infinitas, ahí sí está bien complejo encontrar las componentes irreducibles. Ahí sí es más difícil. Por ejemplo, en las álgebras de Lie, que ya hay familias, nada más hay 2 componentes irreducibles. ¿Dónde está? A ver. Aquí. Hay 2 componentes irreducibles. Está la componente de esta, que esta sí es rígida, porque es simple. Y ahorita no recuerdo bien, te mentiría, yo solo me acuerdo que son la componente de la SL2 y de las solubles. Solamente 2 componentes. Entonces, por ejemplo, esta que está aquí, aunque no le llegue nada, no genera, esto no es una componente irreducible. Esto no es. Tienen que estar todas estas que son con las familias. Pero ya no, ahorita no me acuerdo y se me pasó checarlo, perdón. Si es todo esto, no recuerdo bien. Pero solo me acuerdo que hay 2 componentes irreducibles. Entonces, a partir de cierta dimensión ya las gráficas son infinitas. ¿O cómo es la cosa? Es que depende. Mira, por ejemplo, aquí hay una infinidad de... Ah, bueno, sí son infinitas, porque aquí para cada alfa tendrías un álgebra. Sí, sí, en ese sentido son infinitas. Ajá. Sí. Sí, en Lie siempre hay, o sea, de dimensiones chiquitas ya hay familias, ¿no? A diferencia, te digo, de Jordan. En dimensión 4 de Jordan ya no me acuerdo si hay familias. No me acuerdo. Sí. Pero pues en Lie sí, desde 3 ya hay familias. Gracias. ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Cuando hablabas de que la parte par se degeneraba en la parte... No se te oye, Valente. ¿No se me oye? Ya, ahora sí. Ah, cuando hablabas que la parte par se degeneraba en la parte par, ¿también pasa con la parte impar? Sí, se tiene que degenerar. O sea, en unas No. herramientas anteriores. Ajá, no, solo necesitas. No necesariamente. De hecho, eso te sirve para descartar degeneraciones. Pero no necesariamente que la parte impar se degenere a la parte impar. O sea, lo que a fuerza tiene que ser es la parte par. es la parte par, exacto. Ese sí, el otro no necesariamente. Ahí donde está. Sí, no necesariamente. Esta. Sí, no necesariamente. Sí, sí. Ok, ¿y hay algún tipo de obstrucción que impida eso o no se sabe? O sea, en general, digamos, algo que mida porque no se pueda degenerar. No, yo creo que no es que no se pueda. Puede que sí y puede que no. O sea, lo que pasa es que, a ver, por ejemplo, si tú fijas un álgebra de Lie, fija un álgebra de Lie. Esto no se ve. Fija un álgebra de Lie G0. A partir de esa, tú puedes construir un montón, pero un montón de álgebras de Lie que tengan
parte par G0. ¿Sale? Ok. Entonces, todas esas que construyes, pues cuando se degeneran, lo que sabes, digamos que si acá tienes otra, lo que sabes es que si esta se degenera, pues esta se degenera esta. Pero estas partes impares, pues, quién sabe, o sea, creo que no tenemos nada que decir sobre eso. Sí. Perdón. Sí. Pero ya me pusiste a pensar, ¿eh? No sé, lo tengo que pensar bien. Gracias por esa pregunta. Gracias por la pregunta. Ok. Pero sí, ahorita no lo sé. No sé. Tenemos otra Es pregunta que, que es muy ingenua en realidad. ¿Están interesados en Z2 y la graduación es, o sea, ¿hay alguna razón por qué eso solo se fijan en graduación sobre Z2 y no sobre un ZN en general? O pues, de ahí viene el nombre de súper o algo de así. súper, ajá. Pues, ¿por qué no hacerlo en ZN? Pues no lo había pensado, pero lo que pasa es que, a ver, teoría hay más para Z2, ¿no? Para superálgebra. Sí hay teoría para superálgebra. Pero no sé si podríamos hacer lo mismo en ZN. O sea, no sé qué tipo de teoría necesitaríamos, no sé. Bueno, digo, tampoco sé si sirva, si sea de Sí, utilidad no sé. hacer esa generalización, ¿no? Ajá. Digo, Z2 debe ser útil para muchas cosas, ¿no? Pero no, digo, no lo sé. Pues la motivación es de los físicos y, pues, no sé, como que fue un problema interesante y se pudo tratar. O sea, motivación física, pero de estas cosas que matemáticamente son muy ricas, ¿no? Para el caso Z2, pero para ZN no sé. Claro, sí, digo, Eh, ok. Digo, esas son solo mis dudas, preguntas. Sí, gracias. Ahorita que dices de la parte impar, es que a lo mejor sí valdría la pena estudiar eso, porque pues son módulos, ¿no? Estarías Sí. generando módulos, exacto. Sí. No, pues lo voy a pensar. Gracias. Ok. Sí. ¿Alguna otra pregunta? A los jóvenes, los Edgar, ¿cómo lo encontraron? Perdón si me fue muy rápido, Muy perdón. interesante. Son cosas nuevas, diferentes a las que está uno acostumbrado a escuchar. Sí. Bueno, Sí. Omar, tú que estás estudiando sobre módulos, bueno, que estudiaste sobre módulos graduados y estás estudiando categorías diferencialmente graduadas, ¿tienes preguntas para Isabel? No, pues ya desde que empezamos con algo no asociativo, no Sí. tengo preguntas, pero sí me quedé pensando también como Valente en la graduación de si nos daría algo nuevo. Ajá. Ajá. Solo eso. Ujú. Sí. A ver. ¿Algún otro comentario? Nos quedamos muy callados. Estuvo Bueno, interesante la plática, sí. yo nada más te quiero agradecer Pues a muchas Isabel. gracias. Y por ejemplo, Isabel, si alguien está interesado en aprender álgebras de Lie o
más general sobre álgebras de Lie, ¿qué bibliografía les puedes recomendar? Para álgebras de Lie hay un libro muy bonito, Humphreys, Introduction to Lie Algebra Representations. Ajá, Humphreys. Es un libro de estos buenísimo, es denso, pero muy, muy bueno. Ese para álgebras de Lie. Para superálgebras, hay un clásico también que se llama Lie Superálgebras de... Ay, Dios. Ay, si quieres te paso los nombres porque soy re mala para los nombres. Te paso un par de libros de referencias. Sí. Sí, es que resulta un tema muy interesante y también, bueno, en mi caso que me toca dar cursos de álgebra lineal tanto a matemáticos y en alguna ocasión a ingenieros, me tocará, pues sí es interesante encontrar temas donde los puedas motivar, ¿no? Y que vean que hay álgebra lineal o álgebra más profunda detrás de muchos temas que ellos estudian. Uh-huh. Hay una plática que a mí me gusta mucho, que es de Jacob, una plática que está en la red, la dio en una escuela de verano, creo, del Cinvestav. Se llama Álgebra Lineal para Adultos. Son 2 charlas. Está genial, es muy buena esa charla. Para la voy a checar. Sí, está bien muy buena. Padre. ¿Sí, ¿tú ya la viste? Sí. Sí, está Lo voy a bien, buscar. Está dividida en 2 Muchas partes, gracias. creo, ¿no? Sí, en dos Sí. partes. Sí. Bueno, muchas gracias, Muy Isabel. bueno. No, pues muchas gracias a ustedes. Muchas Gracias. Bueno, pues Bueno, Gracias. un gusto. Pues hasta luego. muchas gracias a todos Gracias. por venir. Gracias, hasta luego. Hasta luego, bye. Hasta luego. Gracias. Bye. Bien.